Hola Teresita, un placer, gracias por la entrevista. ¿Cómo Gracias a estás? vos. Todo bien. ¿Vos? Bien, acá, tranquila, un viernes, por suerte. Aquí. Mi día un poco más tranquilo. Después tengo actividad más tarde, pero en horario vespertino, ahora estamos bien. Bueno, quería empezar consultándote, asumo que como feminista que fuiste siempre, sabés que hay dos corrientes del ecofeminismo, una más cultural o esencialista, que sostiene que las mujeres, por esencia, o por poder ser madres, tienen conciencia de cuidado y tienen una capacidad de cuidar bueno, por su condición de mujer de alguna manera, y hay otra segunda corriente que sostiene que las mujeres son más conscientes de los procesos de sostenibilidad de la vida como consecuencia de los roles que se le imponen en las sociedades patriarcales. Quería saber primero si estás de acuerdo con alguna de estas definiciones, si te sentís parte de alguno de estos grandes grupos, en principio. Sí, en realidad, a ver, depende mucho de cada mujer y del momento de la vida que te toca, porque yo por ahí cambié de posición durante mi vida, tengo 64 años ahora y por ahí no pienso ahora lo mismo que pensaba antes. Sí, siempre pensé en que la mujer tranquilamente, si se organiza y tiene, por supuesto, apoyo de su familia, pues eso es fundamental, que tener apoyo, para sentirse tranquila, ¿no? Puede hacer tranquilamente, o sea, puede desarrollar una profesión y a su vez tener hijos. O sea, mi decisión, más allá de cualquier mandato que pueda haber en las mujeres de mi generación, mi decisión fue tener hijos. También, por supuesto, que respeto muchísimo a las mujeres que no quieren, no quisieron. Ahora es como que es más común, digamos, que la gente se dedique exclusivamente a la profesión y no quiera tener hijos. Antes es como que se sentía, algunas mujeres sentían culpa. Yo nunca me lo planteé de esa manera porque siempre quise ser mamá y siempre pensé que podía ser las dos cosas. Es cierto lo que vos decís, nosotros tenemos como un sexto sentido, las mujeres en general, de sostenibilidad, pero en todo sentido. Inclusive te diría, un poco pensando en mi profesión, tal vez por defecto profesional, en la sostenibilidad ambiental. O sea, las mujeres somos mucho más proclives a conocer exactamente qué habría que hacer en nuestros entornos, digamos, para poder tener un planeta mejor y más vivible para todos, cosa que a veces los hombres no se dan cuenta. Parece una cosa increíble lo que te estoy diciendo, pero justamente hace poco se debatió en Naciones Unidas ese tema, porque está muy divorciada la agenda por ejemplo, de lo que se está discutiendo ahora, ¿viste? El calentamiento global, del cambio climático, que cobró mucha fuerza a partir del Acuerdo de París, que fue en el 2015 y que realmente no se está respetando por un montón de países. O sea, estamos muy lejos de lo que se pretendía, digamos, en ese momento, y mucho menos ahora con la pandemia, ¿no? Que explotó. Entonces, está muy divorciada la parte de los problemas ambientales de las mujeres que en países en vías de desarrollo o subdesarrollados tienen que hacerse cargo de su familia porque sus parejas están lejos, porque se van al campo a trabajar o porque sencillamente son monoparentales, porque fueron abandonadas o que fueron violadas. En África hay montones de casos de mujeres con chicos que se tienen que hacer cargo y que ellas saben, digamos, lo que necesitan y bueno, cuánto tienen que ir a buscar la leña, cuánto tienen que ir a buscar el agua, ¿entendés? Para procurarse las necesidades básicas. Entonces, y son las que son más vulnerables ante los problemas de los huracanes, la subida del nivel del mar, sobre todo en poblaciones costeras. Entonces, todo eso ahora se está debatiendo, ¿por qué está tan divorciado eso? ¿Por qué la mujer no es tenida en cuenta en esas cuestiones de sostenibilidad? ¿No? Que antes, yo te digo, a los dirigentes internacionales ni se les cruzaba por la cabeza algo así. Pero ahora, por suerte, bueno, hay muchas ONGs y inclusive muchos gobiernos que están tratando de que esto se tenga en cuenta, ¿no? O sea, se puso sobre la agenda, ¿no? Que me parece importante y los medios empezaron a hablar de eso también. No sé si un Sí, poco contesté tu pregunta o me fui por las ramas, pero... no. Y personalmente decías que siempre supiste que querías ser mamá, siempre supiste que querías ser bióloga. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos a la Sí, naturaleza? mira, fue muy curioso. Yo tengo una historia bastante parecida a la que siempre cuentan los medios Alberto Kornblit, viste que es un biólogo muy reconocido, sobre todo por
digamos, esa postura por la lectura que tuvo cuando fue la ley de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que él siempre dice que a él de alguna manera le trajo un poco de inspiración para la carrera que siguió una profesora que tuvo en el secundario, y casualmente es la misma profesora que me inspiró a mí. Los dos fuimos al Colegio Nacional de Buenos Aires, no coincidimos en la misma división ni nada, porque con Alberto tenemos una diferencia de poquitos años de edad, pero somos más o menos de la misma época, él es un poquito mayor que yo, y tuvimos los dos una profesora que se llamaba Encarnación Rosa Guaglianone, todos la conocían como Rosita, que era una botánica del Instituto Darwinian, que es un instituto muy importante de botánica. En aquella época, cuando nosotros íbamos a la escuela, el Nacional Buenos Aires, se llamaba Botánica, Zoología y Anatomía. Después eso pasó a ser Biología 1, 2 y 3 en el secundario, ¿no? Te estoy hablando de la década del 70, hace muchos años atrás. Entonces, esta mujer tenía una forma muy particular de dar las clases, te inspiraba. Bueno, por empezar, el programa era un programa complicado, vos sabés que la Nacional de Buenos Aires tiene un nivel muy alto, digamos, en lo que se refiere a ciencias y humanidades. Y la verdad que veíamos un nivel prácticamente igual al que se veía en primer año de exactas, después en la facultad. De hecho, yo hay un montón de materias que cuando entré en la facultad las aprobé así, ¿viste? Porque las había visto mucho mejor en la escuela. Y bueno, cuando ella nos enseñó genética, cuando empezamos a ver genética, yo ahí me fasciné. Me fasciné. Y mi papá era médico, mi viejo fue discípulo de Jusey, el primer Nobel de la ciencia argentina, y mi viejo, yo era hija mayor, soy hija mayor, digamos, somos 4 hermanos, pero mis padres ya no viven, pero mi viejo siempre hubiera querido que yo fuera médica, y yo nunca acepté ese mandato. No le gustó nunca nada que yo haya elegido biología, pero él, cuando yo le dije, papi, me gusta la genética, me dijo, bueno, pero puede ser una buena médica genetista. Le digo, no, pero a mí no me gusta estar pensando en el ser humano de la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo. En esa época no existía la medicina ambiental como existe ahora, ¿no? Entonces le digo, a mí me gusta la botánica, me gusta la ecología acuática, me gustaban muchas cosas. Cuando Rosita nos empezó a enseñar ecología, yo dije, yo quiero ser ecóloga, yo quiero esto. Y bueno, eso fue en tercer año del colegio, porque a diferencia de los otros secundarios, el Nacional de Buenos Aires tiene Biología 1, 2 y 3 ahora, lo que era Botánica, Zoología y Anatomía en aquella época, en tercero, cuarto y quinto, ¿no? Tiene programas diferentes del resto de los secundarios. Entonces, yo cuando llegué al último año del secundario, ahí no lo dudé, entré directamente, me fui, me anoté en exactas, no daba examen de ingreso porque el del Nacional de Buenos Aires no da ese examen de ingreso, tampoco existía el CBC, era un examen que había que dar, pero nosotros no lo dábamos, y bueno, y la verdad es que las materias de genética yo las pasé rápido. Lamentablemente en mi época, ecología no era una opción muy importante, porque en los años 70 nadie hablaba de ecología acá, si bien se conocía lo que era la ecología, por supuesto, es un término que acuñó Haeckel mucho tiempo antes, pero se hablaba poco acá de los temas ambientales, se sabía que había contaminación, pero no se sabía cómo prevenirla. Bueno, yo la verdad que tuve una sola materia, introducción a la ecología, bastante mal dada, y yo quería ser ecóloga, insistía, y leía mucho por mi cuenta de ecología, iba a la biblioteca, ¿viste? Y leía. Entonces, cuando yo me recibí y tuve la posibilidad de que me dieron una beca de iniciación en el CONICET, cuando vos trabajás para el Estado, podés optar, si tenés buenas notas, sabés idioma, qué sé yo, podés presentarte una beca en el exterior. Entonces yo averigüé que había varias universidades en los Estados Unidos que realmente tenían, y yo quería ser ecóloga acuática, a mí me encantaba la ecología acuática. Entonces apliqué, en ese momento se hacía todo el papelerío manual, ahora se hace todo online, apliqué al máximo que te permitía la OEA, era una beca de la OEA, apliqué a 3 universidades y las 3 me aceptaron, porque la Universidad de Buenos Aires, cuando vos tenés un buen promedio y tenés un buen nivel de inglés, bueno, me preparé para dar el TOEFL, el Test of Foreign Languages, viste que es bastante difícil, cuando aprobás todo, bueno, te admiten y después vos tenés que elegir. Entonces yo fui a mi casa y le dije a mis viejos, mi mamá era arquitecta también, le digo, ¿y ahora qué hago? Y me dicen, bueno, jorobaste para aplicar a 3, ahora tenés que optar. Entonces empecé a averiguar en la facultad y mis profesores me dijeron que la Oregon State University era la Harvard de las ciencias ambientales. En el oeste tenía estaciones hidrobiológicas en las Rocallosas, una estación marina en el Pacífico. Así que bueno, me casé, digamos, me fui para allá, porque en aquel momento era inadmisible que una jovencita se pueda ir, por lo menos con los padres guardabosques que yo tuve,
era inadmisible que se pueda ir con su novio, como están mis hijos ahora viviendo todos en pareja, o mi hijo mayor que está cursando posgrado en Londres en este momento, con su novio sin casarse. Así que bueno, mi marido, mi novio en ese momento, le dijo a mis padres, yo no tengo ningún problema, yo Irene la quiero, nos casamos, y bueno, nos casamos y listo. Y bueno, y allá la verdad que realmente se me abrió un mundo diferente, no solamente en cuanto a lo que aprendí de ecología, que fue un montón, porque volví como una de las primeras argentinas con un título. Acá había mucho ecologismo en aquel momento, al principio, ¿no? Un movimiento, pero el ecologismo es un movimiento político, la ecología es una ciencia. Entonces vos tenés que tratar de que, digamos, de que la naturaleza se modifique, porque la naturaleza de hecho se va a modificar, pero tratando de no afectar la calidad de vida humana, o sea, de no producir un impacto ambiental, ni tampoco que se extingan especies, por ejemplo, o que se dañe un recurso como el agua. Entonces, bueno, se me abrió un mundo nuevo en ese sentido, y también en el aprendizaje, que hasta el día de hoy como profesora a todos les llama mucho la atención, sobre todo dando clases de posgrado, que yo interactúo mucho con los alumnos, como yo aprendí a estudiar en Estados Unidos. Yo tuve profesores que estaban en el medio del estrado y daban una clase magistral y vos no podías abrir la boca hasta el final de la clase preguntando. Y yo me acostumbré en Estados Unidos, que las clases son, digamos, las aulas son más redondas, tipo anfiteatro, donde el profesor está en el medio, interactúa todo el tiempo con los alumnos, no se hace intervalo, pero los alumnos entran y salen, van al bar, compran un sándwich, una bebida, la traen al aula, se pierden ese momento de la clase, eso es up to them, o sea, los estudiantes se lo pierden en ese momento, ¿no? Pero pueden ir a fumarse un cigarrillo los que fuman, qué sé yo, o sea, es mucho más libre, pero después en el momento de los exámenes tenés que rendir, y tenés que rendir bien. Y también tenés un espacio, como los profesores son en general de dedicación exclusiva, tenés un espacio de ir a la oficina del profesor dentro de la universidad, consultarle cosas cuando no entendiste algo, que a mí al principio me pasaba, porque si bien yo manejaba el idioma, pero yo había estudiado inglés británico, y yo en Estados Unidos, en el norte, tuve algunos profesores que eran oriundos del sur de Estados Unidos, que hablan un inglés muy diferente, por supuesto después me acostumbré, pero tienen un cantito y al final, viste, decae la oración, y es como que se comen el final de la oración, entonces tenés que pensar qué te dijeron. Entonces, bueno, tuvieron mucha paciencia conmigo y con otros alumnos latinoamericanos. No había estudiantes latinos como hay hoy. En Estados Unidos hoy es un idioma, es el segundo idioma, y hay muchísimos estudiantes latinos, pero vos imaginate que los pocos estudiantes latinos de universidades que había en aquel momento eran del sur, y yo estaba en una universidad en el norte. Yo tenía profesores, muchos venían de Canadá a darnos clase, o eran salvo estos 2 o 3 sureños que yo tuve el primer año, después los demás profesores eran todos de otros lugares, de otros estados, ¿no? Y bueno, entonces yo, más que nada, mi problema no era entender el concepto, porque cuando me daban el paper yo lo leía y lo entendía, el problema era entenderles la clase, porque hablaban muy rápido, entonces les pedía, después ya me acostumbré, y después ya cuando volví pensaba en inglés, la verdad, y hoy mismo me pasa que soy totalmente bilingüe. Yo en enero, cuando no tengo clase acá en ninguna universidad, allá empieza el semestre de invierno, y yo les doy un curso en esa misma universidad, el 7 de enero, ¿viste? Cuando terminan las vacaciones de invierno para ellos, que empieza el semestre de invierno. Yo estoy genial en enero porque no tengo clase, entonces me dedico y de paso practico el idioma. Entonces yo acá, en los posgrados que tengo en la Universidad de Buenos Aires y en las carreras de grado, yo doy clase, en este momento estoy en la Universidad de Buenos Aires en varias facultades, no todas al mismo tiempo, por supuesto, y en posgrado son bimestres, no son cuatrimestres, entonces eso te permite en el año ir acomodándote los horarios. Y además estoy en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Ciencias Ambientales, y estoy en la Universidad de 3 de Febrero, en la carrera de Ingeniería Ambiental, que es una carrera que en la Universidad de Buenos Aires no existe. Es muy linda carrera, es una carrera que a mí me hubiera encantado que existiera en mi época, porque yo estoy segura que me hubiera anotado en esa carrera, pero no había. Y me queda, yo, digamos, cruzo la General Paz y está a 20 cuadras cruzando la General Paz. Para mí es más cerca que ir al centro, digamos, de Caballito, donde vivo yo. Así que, bueno, ahora por supuesto está todo hecho virtual, te estoy hablando en tiempos de no pandemia, ¿no? En tiempos normales. Pero me encanta, y además ahora aparecieron maestrías a distancia certificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estoy dando clase, y estoy muy contenta porque tengo profesionales y funcionarios de empresas y de gobiernos de toda América Latina.
y son 3 maestrías hermosas donde estoy dando clase, una de impacto ambiental, otra de agua y saneamiento y otra de energías renovables. Así que eso me mantiene muy ocupada, y además doy cursos así de divulgación porque me encanta la divulgación general a docentes, a gente de otras carreras. De hecho, por ejemplo, uno de los posgrados es en la especialización de recursos naturales de la Facultad de Derecho de la UBA, y otro curso de ingeniería, de economía ecológica para los economistas, en económicas. O sea, me gusta darle clase a gente que no proviene de carreras ambientales originalmente, porque en este momento todo tiene que ser muy transdisciplinario. Y cualquier carrera, cualquiera, que no trate de los temas ambientales es una formación deficiente, en mi forma de ver, ¿no? Por suerte ahora eso se reconoció en la ley de educación ambiental integral, pero antes era algo que te tenías que dar cuenta, digamos, que nadie te obligaba a hacerlo así. Bueno, vos pregúntame, porque si me dejas hablar... Me encanta, aparte de que hay algo que disfruto mucho es escuchar, y más cuando se habla con tanta pasión, se nota que te encanta. Sí, yo elegiría la misma carrera, digamos, si no tuviera la opción, te soy honesta, si tuviera la opción de ingeniería ambiental, como yo no la tuve en aquel momento, pero si no la tuviera, elegiría la misma carrera, porque biología es una carrera donde vos se te habla una amplitud de un ecosistema, usando el mismo término que usamos nosotros, muy grande de posibilidades, y la verdad es que yo tengo una concepción de, a ver, con todo respeto a la gente, por ejemplo, que se dedicó a traducir un idioma, ¿no? Si vos estudias un idioma, y suponete que vos sos, no sé, traductora de inglés, a mí me parece que es una herramienta, pero no es una carrera. O sea, vos tenés que tener otra carrera, ya sea humanística, de ciencia, lo que sea. Pero el idioma es aparte. O sea, la persona que me dice, yo me dedico al inglés, bueno, pero ¿y vos qué sabés de contenidos generales? Salvo que se dedique a historia, no sé, dentro de la lengua inglesa, o a geografía, a las civilizaciones, ¿viste? ¿Entendés lo que te digo? O sea, hay carreras, eso es una charla que también tengo muchas veces con los chicos que, por ejemplo, me dicen, yo quiero ser informático, ¿no? Bueno, está bien, macanudo, vas a ser informático, vas a ser programador, ¿y qué más? ¿Cómo qué más? Sí, porque eso es una herramienta, eso no en sí, está bien, es una carrera, pero es una herramienta. Ahora se creó, por ejemplo, la carrera de Big Data, se llama de Ciencia de Datos en castellano, es una carrera nueva de Ciudad Universitaria, que es una carrera que se hace con matemáticos y con físicos. Me parece genial que se cree, digamos, pero además tiene que ser, o sea, lo que tiene de bueno justamente esa carrera en exactas, que no es como hay en algunas universidades privadas donde te enseñan a trabajar en una empresa para que vos veas a ver cómo podés hacer que el tipo que se mete en internet buscando no sé, una localidad para ir de vacaciones, de pronto te empiezan a bombardear, ¿viste? Con cosas que tienen que ver con esa localidad, que justamente eso es lo que hace la gente que trabaja en Big Data en empresas. La idea es que sea una herramienta práctica que a vos te sirva para otras cosas, no solamente para eso que es consumo, consumo y consumo. ¿Entendés lo que? No sé si me explico. Sí, totalmente. Me parece que son herramientas que tienen que tener otro tipo de formación además detrás, que está muy bueno que existan, pero con alguna otra cosa más, ¿no? Sí. Algo que me llama la atención es que es algo que no hay personajes públicos o reconocidos de mujeres que representen la ciencia, o por lo menos ahora empiezan a surgir algunos más, pero tampoco es que hay tantos nombres que den vuelta. Y de hecho vos me decís que a vos te inspiró una maestra, una profesora. Sí, ya falleció, lamentablemente, era una genia. Pero, ¿pensás que hoy contamos con más herramientas, o cómo se debería hacer para que las mujeres las mujeres de la ciencia, ¿no?, empiecen a tomar un rol más protagónico y se las corra de cierto estereotipo también, como, bueno, bióloga no, médica? No, ya por suerte eso ya empezó. Mira, hay una movida muy importante en las distintas facultades donde se estudian, donde se hacen carreras de ciencia, incluso tanto las ciencias naturales y ciencias duras como también las humanidades, ¿no? Porque yo lo veo, yo también doy clase a los geógrafos del área ambiental en filosofía y letras, también lo veo en la gente que viene del área más social, ¿no? Pero sobre todo en mi facultad, por ejemplo, hubo un grupo muy, muy lindo de 4 chicas que se juntaron para empezaron como
por Twitter, que se llama Científicas de Acá. Te recomiendo que las sigas porque son geniales. Una de ellas es química, de exactas, y después hay otras chicas que se dedican a otras cosas, pero son cuatro mujeres jóvenes, más chicas que yo. Y empezó siendo así historias de mujeres por Twitter, después se hicieron, por ejemplo, Valeria Edelstein, que es la química, empezó a hacer podcast, contemos historias de ciencia en general, o sea, no solamente de química, ¿no? Yo siempre le digo que vos también tendrías que haber sido bióloga, porque le encantan siempre encara algún tema biológico y se investiga y lo conoce, o sea, lo busca y por ella misma, ¿no? Y por sus chicos, que tiene chicos. Entonces, estas chicas al final terminaron publicando el libro Científicas de Acá, que lo presentaron hace poco por Zoom, en el canal nuevo de Zoom, uno de los canales nuevos que tiene Exactas de YouTube. Yo estuve en la presentación, es interesantísima, y además hicieron una página con una lista donde aparecen todas las científicas de acá, y está abierta a que uno pueda seguir sugiriendo. Yo estoy, por ejemplo, y les agradecí que me hayan incorporado, que esté, y además sugiero a otras personas. O sea, se está haciendo toda una movida. Es un poco todavía quizá bastante subterránea, pero ayudan mucho las redes sociales en este momento. En mi época era muy difícil, porque no había redes sociales, todos los puestos importantes están ocupados por hombres. Antes que pusiéramos a grabar, yo te decía informalmente que a mí me pasó, y yo lo viví en la facultad, de tener un profesor en química orgánica que decía: yo no quiero mujeres en mi cátedra porque se embarazan, después tengo que empezar a pensar por quién las reemplaza en el periodo de licencia. Ahora es inadmisible algo así. Entonces cada vez, lo que pasa es que, digamos, si bien cada vez es más visible, cada vez hay más mujeres, sobre todo en las ingenierías, en carreras más técnicas, que antes eran, digamos, eran más exclusivas de los hombres. En este momento hay un problema que todavía no se ha podido superar y que en el CONICET se discute y se debate bastante, que es el famoso techo de cristal, que las mujeres no llegan o no llegaban, ahora ya sí, pero hasta hace muy poquito no llegaban a puestos directivos de instituciones como el CONICET. Bueno, ahora el CONICET tiene una presidenta mujer, por ejemplo, pero es histórico, fue icónico, o sea, antes era imposible pensar algo así. En el Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, que yo me acuerde, me parece que nunca hubo una directora mujer. De hecho, bueno, yo estuve trabajando muchos años en el Museo de Ciencias Naturales y estuve apoyada por un director que ya falleció, y en un movimiento político, o sea, cuando hicieron un concurso que parecía, te lo juro, destinado a, en el momento que yo fui becaria, en aquel momento se llamaba becaria de iniciación de perfeccionamiento de formación superior, y después entré en la carrera de investigador del CONICET, y era digamos, parecía hecho a mi medida para que yo pudiera optar, pero no, hubo un movimiento político, fue en la época de Menem, y fue la primera vez en la historia del Museo de Ciencias Naturales que ocupó el cargo un tipo, que ahora está jubilado, de prepo, que lo pusieron de prepo, por un dedo, digamos, político, la primera persona en la historia del Museo de Ciencias Naturales que no había trabajado antes en el museo. El tipo no tenía la menor idea de lo que el museo necesitaba, y no escuchaba a la gente de los laboratorios. Bueno, un tipo que tuvo miles de problemas con medio mundo, o sea, no te puedo decir, bueno, por supuesto ahora el museo está distinto y es otra cosa, pero te estoy hablando de una época donde todo se manejaba muy a dedo y que todo había una misoginia, pero absoluta, y además un desprecio hacia, o sea, por eso te digo, ese techo de cristal. Yo era la única mujer que tenía cuando todavía el museo no era unidad ejecutora del CONICET, y teníamos un sistema que era el SINAPA, Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa. Todos los investigadores tenían la categoría C y yo tenía la B. La A es del director nacional. Yo tenía la B, o sea que era la única que podía optar, pero era mujer y tenía chicos, y eso era lo grave que yo hice. Más allá de todos los méritos, yo tenía una carrera en Estados Unidos atrás, más otro posgrado internacional también presencial en México, que me costó un montón la OEA. Después, cuando volví a Estados Unidos, a mí la OEA me contrató para trabajar en Centroamérica, para resolver una serie de problemas ambientales que resolví de ecología acuática, de contaminación de agua. Ya se estaba trazando el segundo canal de Panamá, había varios lagos en Centroamérica contaminados, yo capacité a la gente de ahí. Ellos querían una persona
que hablara español, y tenían algunos candidatos hispanoparlantes del sur de Estados Unidos, pero en ese momento en Centroamérica había un movimiento, no querían ningún gringo, porque por ejemplo en Nicaragua hace poco había pasado la revolución sandinista, imagínate meter un gringo, yo estuve en Nicaragua, en Panamá y en Costa Rica. Entonces, imagínate, querían una persona que no fuera, por más que fuera del sur de Estados Unidos, de familia latina, pero que no querían nadie de Estados Unidos. Entonces la OEA me contrató, estuve trabajando, y bueno, y después me volvió a becar cuando aparece la computadora Pentium. Mirá, parece que estoy hablando de la época prehistórica. Cuando les cuento a mis hijos y a mis alumnos que tuve que hacer las dos tesis, las tuve que escribir a máquina y pasarlas una 17 veces y la otra 15 veces, porque no había copy-paste, con liquid paper, viste, corregir todo y después volver a pasar todo a máquina con la Olivetti, ¿no? Mis hijos me miran como si yo fuera un extraterrestre. ¿Y cómo pudiste? Y es que no tenía opción. Todos los mapas y los dibujos, todos con plumín y tinta china. Hoy agarrás un programa de dibujo y otra cosa. Bueno, cuando aparece la Pentium, que ahora cualquier celular de estos tiene mucho más capacidad que una Pentium, me acuerdo que apareció la posibilidad de cargar datos, lo que se llaman datos alfanuméricos, o sea, georreferenciar datos, población, ríos, por dónde pasan las vías eléctricas, el transporte, qué sé yo, en mapas digitales, que antes no había mapas digitales. Entonces, para poder trabajar en evaluación de impacto ambiental, que era lo que a mí me gustaba, yo tenía que aprender esa herramienta, que eran los sistemas de información geográfica, ¿no? Geographical Information System en inglés, los GIS o SIG en español, Sistema de Información Geográfica. Ahora son software libres, pero en aquella época había que comprar el paquete. Bueno, entonces la OEA me becó, eligió a una persona de cada país de América Latina. Yo competí con 537 personas, muchos eran ingenieros inclusive, y me seleccionaron a mí. Y bueno, yo fui a México y estuve un año académico en México, que yo ya tenía, cuando yo estuve en Estados Unidos no tenía chicos todavía. Yo estuve, digamos, 4 años casada hasta que tuve mi primer hijo, porque en ese momento mi marido me apoyó, y digamos, privilegiamos viajar, estar allá y que nos capacitáramos, ¿no? Y recién cuando volví acá, nació mi hijo mayor. Tuve 3, ellas son grandes. Y bueno, y después cuando me salió lo de México, yo ya tenía los 3 chicos, y el más chico era bebé. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer? Bueno, en ese momento mi mamá y mi suegra, por suerte, 2 diosas, que no sé desde dónde estén, les estoy eternamente agradecida, bueno, se mudaron a mi casa. Mi marido me dijo, mira, anda tranquila, porque con mamá y con Betty, era mi suegra, con Paulina y Betty yo me voy a arreglar. Paulina era mi suegra y Betty era mi mamá. Y teníamos aparte una empleada muy buena, una empleada pero de 10, y bueno, yo me instalé allá y no había internet, yo no me podía comunicar como estamos hablando nosotras ahora. Yo llamaba por teléfono a mi casa y mi marido me decía, yo sé que extrañás, nosotros también te extrañamos, pero dejá de llamar cobro revertido, porque a mí la beca no me daba plata para pagar la llamada. Claro. Cobro revertido, porque cada vez que me dicen de México, yo sé que sos vos y tengo miedo que sea una emergencia. Pero yo quería hablar con los chicos, quería hablar con él, y me dice, vino una cuenta de teléfono, porque mi marido tuvo que buscar un laburo extra para poder pagarla después, ¿no? O sea, todas estas cosas yo las cuento, porque, a ver, yo soy muy apasionada con lo que hago y me encanta lo que hago, pero también siempre busqué la posibilidad de hacerlo, y también tuve, la verdad, un marido excepcional que comparándolo además que nos queríamos mucho, y bueno, fue el amor de mi vida. La verdad es que lamentablemente falleció de un cáncer cuando los chicos eran adolescentes y me quedé viuda, pero él realmente hizo todo conmigo. O sea, él mismo decía, ¿no? Cuando los compañeros de trabajo, los amigos decían, pero yo a mi mujer la ayudo. No la tenés que ayudar. ¿Viste que lo que se dice ahora todo el tiempo, que lo tienen que hacer juntos? Bueno, mi marido fue un pionero en ese sentido, porque mi suegra, que tuvo 2 hijos varones, entrenó a sus 2 hijos a que hagan las cosas de la casa a la par de ella, de la mujer, porque mi suegra no estaba todo el día en la casa, y los 2 varones aprendieron con mi suegra a ayudarla. Mi suegra nunca tuvo empleada, que es una suerte que yo sí había tenido en mi casa de soltera y después de casada. Pero mi suegra ellos eran de una familia humilde, entonces mi marido y mi cuñado pudieron estudiar, pero además hacían todo lo de la casa. Entonces, a mí siempre hicimos todo. O sea, él cambió pañales, bañaba a los chicos, iba a viaje de egresados, cuando a las reuniones no había chat de mamis, por suerte, porque creo que ahí no sé si hubiera aguantado. No existe WhatsApp, ¿no? Yo tengo, imagínate, 37, 33 y 30, mis hijos, ¿no? Claro.
Pero realmente todo a la par mía, todo. Es más, muchas veces se ocupaba más él que yo de los chicos. Claro. En mis épocas de investigadora, cuando estuve con dedicación exclusiva, ¿viste? Yo estaba más horas fuera de casa que él, así que, pero es una cuestión de organizarse, de la pasión, y también a veces cuando se habla del machismo, hay muchas mujeres que también son machistas, por comodidad o porque no quieren, no tienen ganas ni siquiera de plantearle al marido una posibilidad diferente. Yo lo veo con amigas de mi edad, que te digo que son chicas profesionales, que se dedicaron a su casa, que nunca trabajaron, que viven totalmente frustradas, que en este momento, por supuesto, los hijos se independizaron, como los míos, o sea, los chicos obviamente crecen, se van a vivir solos, se van a vivir en pareja, y si vos no tenés una carrera y una profesión, por más que tengas un compañero de muchos años, vivís una vida prestada, te diría, porque viven para el marido. A veces una me dice el otro día, mi única preocupación es que voy a hacer de almorzar. Le digo, no puede ser que tu única preocupación sea que vas a hacer de almorzar, déjate de joder, pedí un delivery. No sé, viste, cosas así, que yo, la verdad que a mí, no sé, nunca se me cruzó por la cabeza eso, viste, qué sé yo, no sé. Yo pienso que es una cuestión de temperamento, de quién tenés al lado, a quién elegís tener al lado también, porque yo antes de mi marido también tuve otros novios. Me acuerdo de un chico que en aquel momento se decía que me arrastraba el ala, mira, qué vieja que soy. Un chico que quería salir conmigo, pero era un tipo muy machista, y un día me dice, era un compañero del colegio, por otro lado, ¿no? del secundario, cuando estábamos terminando el secundario. Un día me dice, bueno, el día que yo me case, mi mujer va a estar todo el tiempo al lado mío y no va a hacer nada. Entonces yo lo miré y le dije, perdón, vos querés tener algo conmigo, olvídate. Chao, olvídate. O sea, no, ¿viste? En ese sentido siempre tuve un temperamento así, pero bueno, hay mujeres que no son así, ¿viste? Que se buscaba un poco la tranquilidad. Después, por ejemplo, también tuve el hijo de una amiga mía, que era una familia muy acomodada económicamente, un tipo millonario, que también, no sé, mi papá estaba pero fascinado con que yo fuera la novia de él, y yo lo veía al tipo que era re machista, igual que el padre. Yo dije, pero ni lo sueñes, le dije a mi viejo. Me lo enfrenté a mi viejo, le dije, ni lo sueñes. Me dice, pero mirá la posición económica que tendrías el día de mañana. Al final se terminó casando con una prima mía, te cuento. Pero esta prima mía, o sea, a mí no me importa que tenga toda la plata del mundo. Bueno, yo la felicito, que la disfrute. Pero yo no necesito eso, ¿entendés? Yo necesito otro tipo de cosas en mi vida, y estoy muy feliz con lo que hago y cómo lo hago. Y llego justo a fin de mes, pero soy Se feliz. nota igual. Estoy feliz, ¿viste? En este momento, la verdad que no necesito más de lo que tengo. Viste que en pandemia nos damos cuenta que necesitamos mucho menos, incluso de lo que salíamos a comprar. Yo nunca fui de ir a hacer compras, así, siempre detesté eso. Claro. Sí, cosas clásicas, así que bueno. Y así como hablábamos recién de científicas de acá, que existen estas organizaciones, las mujeres cuestionándose, las mujeres tejiendo redes, charlando, debatiendo, analizando bueno, las causas, las mandatos, las opresiones. En los hombres, ¿existe eso en la ciencia hoy por hoy? Quizás hace 20 años, 30 años, 40 años, nadie no se debatía públicamente, pero hoy, después de 6 años del primer Ni Una Menos y todo el fervor feminista, ¿los hombres dialogan, se cuestionan el lugar que ocupan? ¿Plantean soluciones a, bueno, cómo hacer para que la mujer llegue a lugares directivos, para que la mujer no sea alguien a la que no se contrata porque puede quedar embarazada, o más o menos? Mira, hay de todo. Están son los pocos los que no quieren transformarse, porque los mismos hombres que sí están apoyando a las mujeres en este momento los cuestionan a esos tipos. O sea que hay de todo. Estamos viviendo una transición. No te puedo decir que todo esté maravilloso, porque todavía hay unos cuantos, y sobre todo en otros países de América Latina. En la Argentina, dentro de todo, estamos avanzando muy rápido en derechos. Hay cosas que yo a veces no entiendo, cómo somos tan avanzados en derechos, que me parece genial, ¿no? De todo sentido, empezando por el divorcio, después la ley de identidad de género. Ayer, viste, con la votación de la ley del cupo trans, me parece fantástico. O sea, avanzamos en todos esos derechos y retrocedemos en lo económico o en temas de corrupción, viste. Bueno, hay cosas que no se pueden entender. Yo veo, por ejemplo, a mis alumnos de América Latina,
y me cuentan, o las chicas, los problemas que tienen, ¿viste? Para conectarse, que por ahí el marido no quiere, en ese momento está mirando un partido de fútbol, entonces están conectándose, cursando la maestría con el bebé en brazos, porque el marido que está mirando un partido de fútbol no puede tener al bebé en brazos. Yo le digo, pero yo no tengo ningún problema que tengas al bebé en brazos, yo también fui mamá de chicos chiquitos, pero no podés decirle a tu marido, no puedo, a la hora del partido no lo puedo molestar. Yo son cosas que a mi marido también le gustaba el fútbol, pero son cosas que jamás en la vida me hubiera dicho un no, o sea, privilegiar un partido, o bueno, a lo sumo estaba con el chico al lado, ¿viste? Si yo por ahí estaba, no sé, con alguna tarea de otro tipo de cosas de trabajo. Yo me acuerdo cuando tenía que presentar los informes en el CONICET, te vivís presentando informes, porque tenés que estar demostrando todo el tiempo lo que haces, ¿no? Or publish or perish, o sea, o publicás o pereces, ¿viste? El CONICET es así. Bueno, o cuando después entré a trabajar en gestión ambiental, que incluso tuve cargos directivos y todo, me llamaban a reuniones a cualquier hora, ¿viste? Y él, bueno, si había partido y se tenía que ocupar de los chicos, se ocupaba de los chicos, porque por ahí era la hora que ya la empleada no estaba. Cosas así, bueno. Entonces, por eso estamos viviendo una transición. Ahora, hay muchos hombres que apoyan. Yo veo las chicas jóvenes, muchas de las chicas jóvenes que, digamos que las parejas, o los novios, o los hermanos, los padres mismos los apoyan. O sea, hay tipos que, por ejemplo, o sea, no lograban cambiar, y los mismos hijos o hijas, hablándole a los padres, hombres, lograron cambiarlos, ¿no? O sea, por eso te digo que estamos en una transición, hay que tenerles un poco de paciencia, porque son muchos años, ¿no? De ejercer esa misoginia y ese machismo tan absoluto. Pero ahora todo está en términos relativos, y por suerte, bueno, hay mucha movida, como te vuelvo a decir, las redes ayudan. Mira, justamente ayer yo cerré un ciclo que empecé en el verano, de un ciclo muy lindo, de un equipo precioso que tuve de gente de todas las carreras, y hasta tuve un chico que tiene una inteligencia increíble, un superdotado, un chico de Rosario, gente de incluso de todo el país, que era un ciclo de debate de documentales ambientales. Yo les proponía mandar un documental previamente, el fin de semana anterior, y los jueves, que era el único día libre que yo tenía en horario vespertino, nos juntábamos de 7 a 9 de la noche. Justo ayer lo cerré por ahora, porque tengo un cuatrimestre que viene complicado, y después lo voy a retomar de nuevo en el verano. Y ayer justamente estuvieron las chicas de la red de mujeres en diálogo ambiental, es una de las redes a las cuales yo pertenezco. Estoy en varias redes distintas, y bueno, nosotros hicimos un montón de actividades, pero somos mujeres potentes, ¿viste? Hay personas que trabajan en el Senado, hay diputadas de provincias, hay, bueno, profesionales de distintas disciplinas, tenemos una geógrafa, por ejemplo, que se fue en el 2001 por la crisis a Alemania, y está desde Alemania, digamos, en la red, siempre tratando los temas que nos competen a nosotros, y ayudando, ¿viste? Esta mañana organizó justamente un encuentro muy interesante que yo estuve, y ayer estuvieron varias de ellas en el cierre del ciclo, y fue hermoso, la verdad que lo puse en mis redes, después si vos me seguís en Twitter lo vas a ver. Y la verdad que las redes de mujeres son, sobre todo las que somos mujeres polenta, ¿no? Son muy importantes. Yo la verdad que me siento muy orgullosa de haber previsto cosas que hoy ya son una realidad. Por ejemplo, en el mes de febrero, si vos mirás mi canal de YouTube, en el mes de febrero yo subí un PowerPoint con música, una cosa muy sencilla, pero que me parecía interesante, sobre alfabetización ambiental para todos, que a mí me parece que todo el mundo tiene que, así como todo el mundo se tiene que alfabetizar con la escritura, se tiene que alfabetizar en temas ambientales, porque eso es algo que es parte de nuestra vida hoy. Entonces yo puse en la descripción del video, puse que bregaba por una ley de educación ambiental integral, pero que tuviera, además de contenidos transversales, porque de hecho son muy importantes los contenidos transversales, tanto digamos, o sea, no solamente el contenido, que es lo que es en sí, sino cómo se implementa, ¿no? Lo que se llaman los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? O sea, el concepto, después la actitud, y después cómo lo vas a implementar. Por eso se llaman contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es una carga muy de la didáctica y la pedagogía de las ciencias de la educación, pero se usa mucho en educación ambiental. Entonces vos tenés distintos ejes transversales. La educación ambiental es uno muy importante, pero a su vez atraviesa educación en valores, educación para el consumo, educación para el usuario de los servicios públicos, educación para los derechos humanos, educación en valores, qué sé yo, varios ejes transversales entramados. Y yo una de las cosas que dije, bueno, está genial que la ley
que se está pensando, esto no fue en el mes de febrero, que después en marzo se aprobó en diputados y después hace un mes más o menos se aprobó en senadores, ¿no? Está muy bien eso, pero también tiene que haber aspectos transjurisdiccionales, pensando en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Porque mirá ahora lo que nos está pasando en pandemia, cuando queremos abrir en un lado y cerrar otro es un lío, porque nos separa un arroyo, que es el Riachuelo, o una avenida, que es la General Paz. Entonces tiene que haber contenidos transjurisdiccionales y también transgeneracionales, porque también estamos viviendo una transición en temas ambientales. Yo te hablo en la parte de ciencia que yo conozco, ¿no? En temas ambientales hay una transición en la cual la generación de mis padres, que si bien eran profesionales, no tuvieron en su educación universitaria temas ambientales como tienen los arquitectos de hoy, mi mamá era arquitecta, y como tienen los médicos hoy, mi papá era médico, ¿no? O sea, incluso economistas o abogados, aunque lo tengan que hacer en posgrado, no importa, pero por lo menos tienen esa opción. Antes no existía eso, y hoy se considera una educación deficiente, digamos, de cualquier carrera que no tenga algún contenido ambiental, porque hasta una ingeniería, si vos no le metés, por ejemplo, energías renovables o no sé, alguna cosa que tenga que ver con cómo mejorar el ambiente, el entorno en el cual viven, ¿para qué vas a estudiar esa carrera si vas a vivir peor? Hasta en economía, viste, todas las carreras tienen que tener una pata de alguna manera ambiental. Y están apareciendo, fíjate que ahora en pandemia, justamente, te sorprendería si te dijera que muchas empresas, y no son las multinacionales, justamente son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las que son de grupos familiares o que tienen 1 o 2 empleados, se reconvirtieron en empresas de triple impacto, que es lo que se llama, en inglés se llama de las 3 P, Profit, Planet y People, o sea que tienen una ganancia económica, profit, ¿no? Sería obviamente porque son una empresa, pero a su vez hacen cosas por el beneficio de su gente y del entorno, digamos, de la gente de los alrededores, la parte social, people, y planet por el planeta, la parte ambiental, que acá le llamamos empresas con un banquito de 3 patas, social, ambiental y económico, ¿no? Entonces, es una certificación que es bastante sencilla de hacer, porque se tiene que cumplir una serie de pautas, y tiene muchos beneficios, porque la gente a la hora de comprar ya se empieza a fijar qué consume. Bueno, ahí hay algo interesante porque en el último tiempo, decías hace un rato que con todo lo del calentamiento global y demás, empezó a estar mucho más sobre la mesa la cuestión ambiental, pero también hay algo donde, si bien se está empezando, sobre todo con la pandemia, yo siento que empezaron a surgir mucho más contenidos en redes sociales de hábitos sustentables, pero en general, primero se habla de las consecuencias, muchos, nunca tanto de las causas, y siempre hay como un dedo acusador cuando individualmente uno no hace o no es tan sustentable, pero no es que no haya una crítica a las grandes empresas. Pero siento que el peso siempre está mucho más puesto en lo individual y que no hay una exigencia a las grandes empresas de que sí. cambien sus hábitos, Yo te ¿no? digo cuál es mi postura. Por supuesto, bueno, hay un lema de Naciones Unidas que es pensar globalmente, actuar localmente. O sea, obviamente que nuestra actitud individual es importante, pero yo coincido con vos, porque si no hay una regulación del Estado, la verdad que yo empezaría por cambiar completamente las carreras de marketing y de publicidad. Es inadmisible el tipo de publicidad de greenwashers, o sea, de lavadores, o sea, la parte verde que hacen como que, lo que en realidad no es ningún lavado verde. O sea, vos te compras un producto que tiene una cajita con una hojita, o que te dice degradable, entonces uno piensa, biodegradable. No, degradable no quiere decir que sea biodegradable. Puede ser una bolsa derivado del petróleo, una bolsa de plástico común, por ejemplo, es degradable por un método físico, que es la luz, y no es biodegradable. No tenés ninguna bacteria que te va a degradar eso, ¿no? Porque si fuera el petróleo crudo, sí, pero vos tenés para hacer plástico tenés que agregarle sales, colorantes, qué sé yo, todo un proceso tiene, depende de qué tipo de plástico también. Bueno, entonces, además te dicen, por ejemplo, no sé, en vez de, te ponen el simbolito de reciclado y te ponen reciclable. Reciclable no quiere decir que se recicle después, quiere decir que se puede reciclar, pero no quiere decir que lo hagan. O sea, las empresas de triple impacto sí se ocupan, por empezar, del tipo de no tener envases, o si tienen algún tipo de envase que sea degradable. Por ejemplo, yo me compré ahora, hace ya un tiempo, que uso shampoo y crema de enjuague sólidos, no uso ningún envase plástico. Yo vos sabés que casi no produzco residuos en mi casa, tengo la suerte que vivo en una casa y que tengo un jardín donde mi compostera es un pozo en el jardín con lombriz californiana, pero por ejemplo mis hijos que viven en departamentos muy chiquitos tienen los 3 composteras, entonces, y viven en departamentos
pequeños, o sea, no es excusa, te podés hacer o sea, vos podés tener un tipo de vida sustentable, usar cosas clásicas, no hiperconsumir. Lo que pasa que también hay toda una discusión que es con respecto a la tecnología, viste que con el tema de la obsolescencia programada, lo que le ponen a muchos productos para que se mueva la economía, que fue diseñada justamente para que la gente compre otro modelo superior de computadora, de celular o de lo que fuere, porque el anterior ya no sirve. Bueno, eso es algo que también tenemos que replantearnos, porque hay un montón de cosas que, por ejemplo, que está acá dentro del celular, que no solamente son recursos que se obtuvieron de la naturaleza. Por ejemplo, los celulares tienen un material que se llama tantalio, tantalita, que se extrae del coltán con la columbita, que son dos elementos que vienen pegados, en el Congo, con trabajo infantil y trabajo esclavo. Y las empresas de tecnología, ahora, bueno, se están reconvirtiendo, porque hubo un documental que justamente dio a conocer todo eso, y hubo un escándalo a nivel mundial, ¿viste? Porque hoy con las redes todo se conoce. Pero o sea, realmente, cuando vos te pones sobre la mesa un tema, y las cosas se empiezan a reconvertir, se puede cambiar. Lo que pasa es que hay toda una transición, estamos en un momento de transición. El problema es que el planeta ya no tiene tiempo. Yo tengo miedo que estemos muy cerca de lo que se llama el tipping point, o sea, el punto de no retorno, ¿viste? No es que estoy siendo, digamos, pesimista porque sí, lo veo porque, por ejemplo, esta pandemia, los ecólogos sabían, así como los geólogos saben que en determinados lugares donde hay líneas de falla, donde se unen los continentes por la tectónica de placas, por la deriva continental, va a haber un terremoto, por ejemplo, no sé, en la línea de fuego del Pacífico, por decir algo, en la dorsal atlántica, saben que va a haber un terremoto, lo que no saben es cuándo. Bueno, los ecólogos sabíamos que pronto iba a haber una pandemia, ya hace varios años, lo que no sabíamos era exactamente cuándo, porque nos estamos acercando tanto, extendiendo la frontera agropecuaria o estando en contacto con animales de la vida silvestre, cuya evolución hizo que sus virus, en el caso de los murciélagos, que tienen 300 coronavirus y está adaptado su sistema inmunológico a esos coronavirus, pero nosotros no. ¿Cuándo tuvo el ser humano un contacto tan directo con el murciélago? Bueno, cuando se acercó a la cueva, porque hubo dos tipos que manejaba cada uno una topadora con una cadena en el medio, levantando el bosque como si fuera una alfombra, y se acercó a la cueva donde vivían los murciélagos, o llevaron los murciélagos a los mercados estos improvisados que no tienen heladera, que llevan los animales vivos, que los tienen hacinados, los matan cuando la gente lo compra, que es lo que pasó en Wuhan, por ejemplo, y en África también hay mercados así. Entonces, si vos te fijas, yo la vez pasada di un webinar que está subido a mi página de YouTube, justamente di un webinar durante esta pandemia, di muchos webinares gratuitos a pedido de varias instituciones de toda América Latina, ¿no? Y uno de los webinares fue explicando que para nosotros los ecólogos, esto además de una pandemia es una sindemia. Una sindemia significa que cuando vos tenés más de una pandemia, vos fíjate que cuando los enfermos de coronavirus que dan positivos, les hacen toda una serie de preguntas, se llena una planilla que es del CISA, que es el Sistema Integrado Sanitario de la Argentina, ¿no? El sistema de salud, y se fijan las comorbilidades. Por ejemplo, la diabetes es una pandemia, porque es una enfermedad también, y la obesidad, por ejemplo, la obesidad está considerada una pandemia en este momento, porque con los alimentos ultraprocesados. Entonces, cuando vos tenés más de una pandemia o de una epidemia, digamos, regional muy grande, porque una pandemia es una epidemia en una región muy grande, ¿no? Entonces ya tenés que hablar de sindemia, porque se combinan dos cosas. Sin en griego quiere decir con, es como cuando vos tenés dos cosas, ¿no? Sin bueno, entonces, bueno, más allá de la cuestión semántica, no importa esto, pero yo justamente en ese webinar, que duró como 2 horas, yo mostré una placa hecha en tiempo, digamos, en una escala real, lineal, no logarítmica, para que se entienda bien, porque mucha gente no siquiera sabe lo que es un logaritmo. Desde el año 1800 hasta el 2020, las enfermedades que hubo en regiones muy amplias, ¿no? Que se podrían considerar pandemias o epidemias regionales, en este caso, bueno, es mundial, pero por pandemia mundial no se debe decir, pero en realidad la pandemia en general es mundial, o puede ser regional de muchos países, ¿no? Bueno, y si vos te fijas, cada vez se acercaron más. Cuando apareció el SARS-1, que no, bueno, cuando apareció el, qué sé yo, el H1N1, cuando aparecieron las distintas gripes, o sea, sobre todo los virus corona, porque así se deben llamar virus corona. Lo que pasa es que nosotros empezamos a escuchar en inglés coronavirus, y se tradujo coronavirus, pero viste que en inglés los adjetivos y los calificativos van adelante. Lo correcto en virología es decir virus corona, porque es un virus que tiene
la cápside, o sea, la proteína de afuera, como una coronita con las puntitas, ¿viste? Con la proteína spike, la espiga. Entonces se llaman virus corona, hay muchísimos. Y estos virus justamente tienen la diferencia con los seres vivos. Los virus no son seres vivos, para los biólogos no son seres vivos, están ahí en una cuestión intermedia. Porque para que un ser vivo sea ser vivo, tiene que cumplir con 4 propiedades básicas. Nacer, crecer, reproducirse de manera autónoma, sin, o sea, por ejemplo, desde ya, por ejemplo, una bacteria o cualquier organismo unicelular lo puede hacer, una alga, no sé, un protozoo, una ameba, no sé, una levadura, o sea, algo unicelular lo hace solo, con las condiciones, por supuesto, del ambiente adecuadas, y después reproducir, bueno, después de esa reproducción, morirse y dejar siguientes generaciones. Los virus necesitan de otro ser vivo, por eso no se debe decir que se reproducen, se replican o se multiplican, como una fotocopia. Entonces, lo que hacen es inyectar, y además no tienen nunca los 2 ácidos nucleicos como nosotros, que tenemos ADN y ARN. Los virus tienen o uno u otro. Y el caso del coronavirus tiene ARN, que es una simple cadenita que es muy fácil de mutar. Entonces, como dice siempre el doctor Pedro Kahn, el virus no tiene patitas, nosotros lo salimos a buscar, por eso es importante cuidarse, ¿no? Y en la medida que la gente está más en contacto, y al virus le conviene mutar todo el tiempo porque le conviene sobrevivir. Le conviene, es una forma antropocéntrica de pensarlo, pero para que se entienda. Entonces, hay muchas cosas que nosotros los ecólogos ya sabíamos. No es que a veces me dicen, bueno, pero vos con el diario del lunes es fácil que digas eso. No, ustedes vean mis clases grabadas de hace 5 años atrás. Y yo decía, en algún momento vamos a tener una situación que no vamos a poder manejar y que no vamos a tener vacuna ni antídoto para resolverlo hasta que no aparezca eso, que es lo que nos está pasando ahora. Pero bueno, viste, a veces el problema es que acá hay un divorcio muy grande entre por ahí la clase dirigente o la clase empresaria. Hay mucho que no se hace por ignorancia o por negligencia frente a los temas ambientales. Vos me preguntás en ciencia en general, pero yo siempre te voy desviando hacia lo que yo sé, porque de otras ramas de la ciencia no te puedo hablar. No, y la pregunta siempre va dirigida a tu área en particular. La verdad es que no quiero nombrar las cosas erróneamente, entonces prefiero hacer una pregunta general. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, en esto que decías de la ignorancia, la verdad es que a nosotros, como en la sociedad capitalista, nos enseñan formas y hábitos de consumo que nos van instalando que es lo único que existe, y si salís de eso no va a funcionar. Todas las cuestiones sustentables, el tener un compost y reciclar y no sé qué, no es algo que nos lo inculcan desde pequeños. Bueno, sí, ahora quizás a los chicos tal vez ahora sí, pero antes no. Antes no, y venimos de generaciones que tienen otras costumbres. Tal cual. Yo la verdad que tengo amigas que, viste, su única vida es ir ahora, bueno, están cuidándose, viste, qué sé yo, hasta que tengan la segunda dosis de la vacuna. Yo misma tengo una sola dosis, como la mayor parte de la gente de mi edad. Pero ¿sabés cuál era su única ocupación? Digamos que están bien económicamente, esta prima mía que se casó con el millonario que te contaba, su única ocupación es ir de shopping, o ir a ver a los nietos, que está bárbaro que vaya a ver a los nietos, pero ir de shopping, ¿cómo ir de shopping es una ocupación? Ay, sí, a mí me encanta, y soy compradora compulsiva. Ah, qué genial, le digo, buenísimo. ¿Y después qué haces con todo lo que no usás o qué sé yo? Sí, hay cosas que me arrepiento, bueno, se las regalo a la empleada, pasa el cartonero y se las regalo, qué sé yo. No sé, yo te digo que no. A ver, a nosotros por ahí nos limita mucho todavía dentro de todo, a la gran cantidad de gente de la Argentina, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, nos limita el bolsillo. Pero vos pensás en países donde la gente no tiene esa limitación económica, realmente si todo el mundo consumiera, por ejemplo, como se consume en Estados Unidos o en algunos países de la Unión Europea, no hay planeta que alcance, sinceramente. Por eso yo te digo que estoy preocupada que estemos cerca del tipping point, que es un punto de no retorno. ¿Viste? Es como cuando viene un río, llega una catarata, y voy a decir una perogrullada, pero por acción de la gravedad tiene que caer de la mayor altura a menor altura respecto del nivel del mar por la catarata, y no puede volver atrás, salvo que le pongas, como tiene las fuentes, ¿viste? Algo que impulse el agua para arriba. O sea, yo tengo miedo que ya estemos en una situación en la cual el ser humano va a enfrentar una extinción importante. Esta misma pandemia creo que está controlando, cada tanto aparecen estas
estas enfermedades regionales tremendas que controlan parte de la población. Bueno, ahora la medicina, por supuesto, está muy avanzada, tenemos las vacunas y todo eso, pero va a llegar un punto que el planeta no va a poder soportar la cantidad de habitantes y la necesidad de agua, de vivienda digna, de un montón de cosas, de territorio. Y después, bueno, cuando ese ser humano desaparezca, nosotros mismos, no sé, no lo vamos a ver nosotros, ni siquiera vos, quizás, no sé, tus hijos o tus nietos, o mis bisnietos o tartaranietos, no sé. Pero ahí el planeta, a veces cuando dicen hay que cuidar el planeta, no, el planeta se cuida solo, el planeta va a estar feliz y chocho de la vida cuando desaparezca el ser humano, porque se va a recuperar. Hay una serie muy interesante de ciencia ficción, que ya no es tan ciencia ficción, que se llama el mundo sin humanos, ¿no? Entonces te dice, qué sé yo, 10.000 años después de que el humano desaparezca, 100.000 años, 20.000 años, o sea, cómo el planeta se va recuperando. Está muy bueno. Y ahora quizás sí, pero hace 20, 30 años, ¿eras consciente de todas las cosas que estabas logrando siendo mujer? ¿O para vos era algo natural? ¿O siempre dijiste, te llamó la atención, vamos a ser la primera argentina, o de las pocas argentinas que volvía de afuera? ¿Cómo fue eso en tu Mira, yo internamente? estaba tan convencida de que lo que me gustaba, a ver, yo tuve un director en el Museo de Ciencias Naturales, el doctor José María Gallardo, el nieto del de la calle, Ángel Gallardo, ¿no? Que yo tenía muchas charlas con él, y eran muy, yo no sé si era un gran científico, pero era un tipo muy humano, y era un gran, digamos, le gustaba mucho charlar con la gente joven. Yo era muy jovencita en aquella época, y él ya era un hombre grande, tenía la edad de mi papá. Entonces a veces yo me quedaba hasta tarde trabajando, entonces a veces iba a saludarlo a la dirección, o le iba a pedir algo, no había, como hay ahora, no sé, que vos te conectás con la central eléctrica, y en ese momento tenías que hacer un llamado hacia afuera, digamos, para comunicarte con otra área del museo. Entonces yo subí un piso y charlaba muchas veces. Me dice, pase, Irene, no me tuteaba, me trataba de usted muy respetuoso. Me dice, pase, charlemos un rato, me preguntaba por mi familia. Estuvo en mi casamiento inclusive, y vos sabés que él siempre me decía que él era justamente de una familia privilegiada, porque era de una familia patricia, y era un tipo que vivía de una manera muy sencilla. De hecho se murió joven, lamentablemente era un hombre que era bastante obeso, era hipertenso, y se murió a los 60 y pico de años, muy joven. Y yo siempre antes de la pandemia, por supuesto, la familia de él tiene una bóveda en la Recoleta, justo adelante de todo, en la Recoleta, una familia muy, digamos, muy pituca, pero un tipo que vivió siempre de una manera muy sencilla. Y yo siempre que puedo paso y le pongo una flor, ¿viste? Porque está a la entrada de la Recoleta. Ahora obviamente en pandemia no, pero y vos sabés que él un día me dijo, yo tengo la suerte de venir siempre a mi trabajo y de hacer lo que me gusta. O sea, cuando vos elegís una carrera que te gusta, tenés la suerte de no trabajar nunca, como diciendo, encima que trabajo me pagan, ¿no? Además él tenía campos, la familia, o sea, la verdad que nunca tuvo ninguna necesidad económica, pero él dejó toda la administración de los campos, tenía 3 hijas mujeres y un varón. Toda la administración de los campos en su hijo varón. No quiso ocuparse de nada, tenía un departamento muy sencillo en Barrio Norte, en lo que ahora se llama Recoleta, en Rodríguez Peña y Córdoba, por ahí, o por esa zona. Y con la esposa vivían re tranquilos, o sea, no necesitaba nada, a pesar de que por la familia, ¿viste? Podía ser una persona, y no quiso saber nada, y él dijo, yo soy feliz siendo biólogo. Entonces yo me sentí muy identificada, bueno, él era un hombre, pero yo me sentía muy identificada, digamos, con esa posición, ¿no? Como mujer. Y bueno, como te decía, mi marido siempre me acompañó. Mi marido era contador, podía perfectamente decirme, bueno, mira, con lo que yo gano estamos bien económicamente, pero yo siempre agradezco haber hecho carrera, porque fíjate que cuando él falleció, nosotros estábamos, gracias al trabajo de él, estábamos bastante bien económicamente. Cuando él se enferma, él trabajaba por su cuenta, pero cuando él se enferma empezó un lucro cesante, porque no es que estaba en un empleo que le pagaban el sueldo, ¿no? Entonces, durante un año o casi 2 años que duró su enfermedad hasta que falleció, nos comimos todos los ahorros, porque yo pedí licencia sin goce de sueldo en mi trabajo, y me dediqué a estar al lado de él hasta el último día de su vida, ¿viste? Fui su enfermera, todo. Y fue una decisión, digamos, que yo tomé en ese momento. Entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo cuando falleció mi marido, yo cuando volví del cementerio con los 3 chicos adolescentes, yo en mi casa grande, yo dije, ¿y ahora qué hago?
yo sentía que mi vida se derrumbaba. Bueno, empecé a mandar mi currículum a un montón de lados porque yo me había quedado solamente con una cátedra de dedicación simple, que era en aquel momento lo que el CONICET te permitía, porque tenías dedicación exclusiva. Entonces me había quedado con un cargo de dedicación simple. Entonces, bueno, tuve muchísima suerte. Bueno, yo para ese entonces ya justo había renunciado al CONICET, me había ido del CONICET en realidad porque fue con la época que Caballo mandó a lavar los platos, ¿no? Y a mí no me alcanzaba el sueldo ni para pagarle a la niñera, y los chicos eran chicos, bueno, viste, son decisiones de vida que uno toma, pero siempre seguía activa y empecé a escribir libros de ecología para chicos. Yo tengo 16 libros publicados de ecología para chicos y para maestros, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando volví del cementerio y llegué a mi casa y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo incluso había sacado un crédito y tenía que pagar la hipoteca, porque la última parte de la vida de mi marido habíamos consumido todos los ahorros, teníamos 2 autos, vendí un auto, me quedé con un auto, vendí el otro, porque él lo manejaba ya. Y entonces dije, bueno, yo tengo que alimentar a mis hijos y pagar la hipoteca. Bueno, entonces al principio me ayudó un poco mi mamá, y después yo la verdad que le dije, mira mamá, yo quiero empezar quiero, la verdad además lo necesito porque mi cabeza necesita trabajar. A mí me salvó, yo en este momento estoy haciendo un taller literario con Daniel Goebel, que fue un premio nacional de literatura, es una persona a quien yo admiro mucho, y justo él escribió un libro en ese momento que se llamaba Derrumbe, cuando la mujer se va de la casa con su hija y él se queda solo, ¿no? Cuando la mujer cuando se separa, y a mí me pasó algo parecido, pero porque mi marido se murió. Y yo leí ese libro y sentí que, viste, que no estaba sola en el mundo, que no era la única persona a la que le pasaba eso. Entonces, ese libro me ayudó de alguna manera a entender un poco bueno, me encanta cómo escribe Goebel, que es un maestro escribiendo. Y de hecho yo ahora estoy escribiendo una novela, que estoy haciendo el taller literario justamente por eso, mi primera novela, es una novela larguísima, que ahora después si querés te cuento, porque está basada en hechos reales, justamente en temas ambientales, pero tiene mucha ficción. Y entonces en ese momento tuve muchísima suerte, justo se crea la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, y yo mandé mi currículum. Bueno, yo era bastante conocida, ya empezó, cuando empieza a ver internet, viste, qué sé yo ya aparecía, mis trabajos científicos aparecían en muchos lados, los subían en plataformas, las primeras plataformas que hubo, qué sé yo, y se crean las carreras de ciencias ambientales, en la Universidad de El Salvador, en la UBA también. Después empezaron a aparecer los posgrados ambientales. Entonces tuve mucha suerte porque justo aparece la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad de 3 de Febrero. Entonces me empezaron a contactar y yo también empecé a buscar y a decirle a la gente lo que me pasaba, y me decían, Irene, pero una profesional como vos, si está buscando trabajo, pero al contrario, es un win-win, es ganar-ganar, porque gana la persona que te emplea y ganás vos porque trabajas. Bueno, y así fue, y hasta el día de hoy la verdad que no me puedo quejar, porque tengo clase todos los días de lunes al sábado, y dirijo tesis, y bueno, y la verdad es que en eso tuve suerte, pero también a la suerte hay que ayudarla. O sea, hay quienes dicen que la suerte es para los que no se ocupan, ¿no?, de su propia vida, que esperan que todo les llueve de arriba. O sea, yo me moví, bueno, y además mis hijos, en ese momento el único mayor, el que justo empezaba a ser mayor de edad, que era mi hijo mayor, en realidad 18 no era mayoría de edad en ese momento, era los 21, ahora es mayoría de edad. Pero bueno, ya a los 18 lo tomaron en un trabajo, entonces pudo estudiar y trabajar, después mi hija, después el más chico, y hoy son 3 profesionales exitosos, los 3 trabajan, y yo me siento muy orgullosa, y digo, bueno, mi marido se sentiría muy orgullosa del trabajo que yo hice de crianza con ellos después que lamentablemente él se fue tan joven, ¿no? Pero por eso te digo que es un poco una decisión de vida, y también depende mucho de cómo es la mujer, porque yo no soy ejemplo de nada, no me quiero poner arriba de ningún pedestal, pero yo también siempre, digamos, luché por lo que yo creía que era justo y por lo que yo quería hacer. Yo quería ser, además de mujer, quería hacer una carrera científica, y además me encanta enseñar. Por mí me hubiera quedado en la docencia toda la vida. Lo que pasa es que el trabajo en la Agencia de Protección Ambiental, que llegué a ser gerenta del laboratorio del gobierno de la ciudad de carrera, porque a mí nadie políticamente, yo pasé por varios gobiernos políticos, nadie me puso a dedo, pero yo me lo gané. Gerenta porque en el gobierno de la ciudad se llama gerente como en las empresas, ¿no? En estas gestiones desde que está Macri de jefe de gobierno. Antes era jefe de departamento del laboratorio, ahora se llaman gerencias. Bueno, cuando yo me jubilé, ya con 40 años de aporte y 60 años, dije, bueno, basta.
porque me levantaba a las 5 de la mañana para estar a las 7:30 en Villa Lugano, donde está el laboratorio del gobierno de la ciudad, y la verdad que, y después daba clase hasta las 11 de la noche, y ya a los 60 años, viste, terminé agotada, o sea, llegaba a mi casa, almorzaba en el trabajo, llegaba a mi casa a las 5, tomaba una merienda rápida y me iba corriendo a la facultad a dar clase de 6 a 10:30 de la noche, llegaba a las 11 y pico, recién a esa hora cenaba, me acostaba y el otro día otra vez a las 5:30 de la mañana, y esa era mi vida. Entonces yo dije, si yo sigo a los 60 años este ritmo, me voy a morir de un infarto, y yo no quiero eso para mí. Así que bueno, ya tenía la posibilidad en ese momento de iniciar la jubilación, y con los 40 años de aporte lo hice, y bueno, la verdad que, y además, bueno, puedo seguir ejerciendo la docencia universitaria estando jubilada, que eso está permitido. Así que estoy contenta con eso. Pero ella depende mucho de cada persona, ¿viste? A mí no me costó tanto porque tuve mucho apoyo familiar. Y ni mi mamá ni mi suegra, que a pesar de todo, mi suegra, por ejemplo, no era una mujer profesional como mi mamá, pero siempre me apoyó y siempre entendió lo que yo quería hacer. Que otras mujeres podrían decirle al hijo, no, che, tu mujer que se quede en tu casa, que haga lo que hice yo. Mi suegra fue una mujer murió a los 90 y pico de años, pero lo único que supo hacer en su vida era ser ama de casa. Claro. Entonces, de alguna manera ella proyectaba en la gente joven lo que a lo mejor ella no pudo ser. Por eso pienso que me apoyó. Yo la verdad que conté mucho con ella y fue una mujer, una abuela maravillosa, ¿viste? Para mis hijos. Mi mamá también, por supuesto, pero mi mamá tenía menos tiempo, y además mi mamá fue abuela al mismo tiempo. Mi hermana y yo tuvimos nuestro primer hijo con 5 días de diferencia. Encima mi vieja jugaba, y mi suegra no, era el único nieto, mi hijo mayor. Entonces conté más con mi suegra que con mi mamá, pero en general las dos estaban siempre pendientes cuando yo tenía que viajar. Yo viajé muchísimo por trabajo a congresos. Es más, mira, te voy a contar lo que me pasó en mi equipo de trabajo como yo había vivido en Estados Unidos y hablo bien inglés. Prender la luz, un segundo. Sí, dale. No veo nada. No hay problema. Entonces, el director, el que era director mío, que fue mi director en el CONICET, el doctor Argentino Boneto, que ya falleció, era de origen italiano, hablaba muy bien italiano y español, pero no daba pie con bola con el inglés. Entonces él conseguía, era muy hábil, él estuvo en el CONICET desde la creación del CONICET en la época de Hussein, un tipo muy vinculado, y siempre conseguía subsidios, viste, qué sé yo, sobre todo en la época que la Argentina era considerado país en vías de desarrollo, porque después cuando Menem dijo estamos en el primer mundo, sanamos, no nos dieron más subsidio de nada, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento, ¿quién viaja, consiguió, no sé, para ir al Congreso Internacional de Ecología a Dublin, a Irlanda, o a Sydney, a Australia, a otro congreso, o a Gran Bretaña, qué sé yo? Yo fui huésped de honor en el Congreso Internacional de Ríos Regulados, porque yo había trabajado trabajé mucho tiempo en el Paraná, y es un río que viene con embalses desde la Alta Cuenca, ¿viste? En Brasil, que tiene muchísimos embalses. Bueno, fui huésped de honor de Ríos Regulados en Inglaterra, en la época que ni siquiera había relaciones diplomáticas, porque estábamos en plena guerra con Malvinas. Pero bueno, yo había estudiado en Estados Unidos, hablaba bien inglés, y además los británicos me amaban. Nunca tocamos el tema político, porque yo seguí defendiendo que las Malvinas son y van a seguir siendo Argentina. Es más, yo publiqué un trabajo con un neozelandés que era especialista en unos insectos acuáticos que son indicadores de contaminación de arroyos, y el tipo quería poner en una revista internacional que eran de las Falkland, y yo le dije, si vos no pones Islas Malvinas, yo no te firmo el trabajo, y ni cuentes con mi apoyo con la parte que yo hice. No, pero yo te necesito, el trabajo lo hicimos entre los dos, que la parte tuya, que tus datos. Entonces le pones Islas Malvinas. No, pero mi país es del Commonwealth, todo en inglés, ¿no? Es del Commonwealth, voy a tener problemas. A mí no me importan tus problemas, le digo. Si vos no pones Islas Malvinas, entonces quedó con Malvinas Island. En inglés, está en inglés el trabajo, pero dice First Record de Stonefly, que es el insecto, de Malvinas Island. Quedó así, y no pasó nada, y pasó el filtro, y pasó por los pares y todo, y yo viste, firme. Bueno, o sea que soy una mina de carácter, ¿entendés? En ese sentido, cuando de algo estoy segura, lo defiendo. Entonces él conseguía los subsidios, yo iba a los congresos, y viajé por todas partes, qué sé yo, ¿viste? Yo conozco más estados de Estados Unidos, de todos los congresos a los que fui. Por ejemplo, hubo uno de humedales que se hizo, me acuerdo, en 1992, porque ahí había venido un organismo internacional, porque ya en la época de Menem, como te decía, Menem asumió en el 89, ya no nos daba más subsidios, cuando cometió el error de decir que la Argentina estaba en el primer mundo, ¿no? Cosa nada más lejos que la realidad. Pero bueno, estábamos con el 1 a 1, dentro de todo, ¿viste? No era tan difícil
viajar y bueno, te mandaban un subsidio de afuera y te alcanzaba perfectamente. Entonces se hizo un congreso sobre humedales, sobre wetlands, que ahora se sabe lo que son los humedales, en aquel momento la gente no tenía ni idea, y habían creado un humedal artificial en una ciudad que se llama Columbus, Ohio. Anécdotas de estas te puedo contar millones, y fue justo en 1992, a 500 años de la llegada de los españoles a América. Entonces hicieron una réplica de la Santa María, que dicho sea de paso, yo nunca me imaginé, me habían dicho en el colegio que era una cáscara de nuez, pero nunca me imaginé que tanto, ¿viste? Yo digo, ¿cómo cruzaron el Atlántico estos tipos arriba de esto? Bueno, y me acuerdo patente de ese congreso que, bueno, nos llevaron a recorrer, o sea, yo después tuve otros workshops en, no sé, en Montana, en Kansas, en un montón de lugares que, charlando con amigos y parientes que viven en Estados Unidos hace años, me dice, pero yo misma me hice una amiga que soy ciudadana americana, no conozco la cantidad de estados que conoces vos. Digo, bueno, tendrías que ir a recorrer un poco más tu país. Yo porque tuve la suerte por trabajo, pero incluso di clase, me di el lujo de dar ecología antártica a los suboficiales de la base Marambio y fui a la Antártida, por ejemplo, que todo el mundo me dice, ¡ay, qué envidia! Bueno, pero fue parte de mi trabajo, yo no fui de paseo. Sí, después, por supuesto, conocí muchísimo mejor, pero no es que yo lo... A ver, cuando me ofrecieron la posibilidad de dictarlo, dije, sí, ¿cómo puede ser que una persona que va a vivir un año en la Antártida, hacer soberanía, no sepa ecología antártica? Desde ya que les dicto ecología antártica. Y bueno, yo era la persona que lo podía dictar, porque no había otra persona posible, digamos, en ese momento. Ahora hay muchos ecólogos muy prestigiosos, ¿no? Mucho más jóvenes, pero estoy hablando de muchos años atrás. Pero Así, pasa que tu vida es alucinante y la gente, vos la tenés tan naturalizada y para vos es tan parte de lo corriente, lo de tu trabajo te exige y te ofrece estas posibilidades y sí, pero claro, el que te escucha dice, es realmente fascinante. sí, más en Buenísimo. otra época, porque vos Tal decís cual. ahora no, dejemos la pandemia afuera, te quiero decir, ahora que los viajes son, que hay más posibilidades, que hay, qué sé yo, no sé, 1000 cosas que antes no había. Vos pensás que cada vez que yo me iba, por eso digo, no había la posibilidad de poder conectarse así de vía remota, o sea, estaba el teléfono, tenías que pagarlo, ¿viste? Yo, por ejemplo, ahora con mi hijo que vive en Londres, que está estudiando, estamos todo el tiempo en contacto, y cuando yo pensaba, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo extrañaba tanto, pero yo ahí dije, Irene, concentrate porque vos viniste a esto. O sea, yo en ese momento dije, bueno, me tengo que concentrar, y me fue bien, y aprobé todas las materias con A, que es como tener acá 9 o 10, viste que allá son letras. El A es el equivalente a un 9 o un 10. Y yo vine con todas las materias con A, y me costó bastante al principio el idioma. Las primeras materias fue complicado, pero por suerte los profesores nos tenían mucha paciencia, los latinos que no éramos tantos, y después, bueno, después ya entendí, viste, después de varios meses ya listo, todo va en forma automática, entendés, ya te lo tenés naturalizado el idioma, y hoy mismo, hasta el día de hoy, a veces no me salen me pasa dando clase, que no me salen las palabras en castellano, entonces le digo a mis alumnos, ¿cómo se dice esto? ¿Viste? Porque, qué sé yo, sobre todo en el mes de enero, cuando estoy hablando con los gringos todo el tiempo, ¿no? Que no les gusta que les diga gringos, pero se ríen cuando les digo así. Pero sí, es verdad, es lo que vos decís, lo tengo muy naturalizado, pero yo busqué esa naturalización de algún modo, ¿viste? Por la pasión que yo le meto a todo esto, ¿no? Y además te cuento algo que es una intimidad, pero te lo cuento. Yo tengo una particularidad que no es muy común, que lo tiene el 3% de la población, que fue casualidad, porque tampoco se hereda, es una cuestión congénita, pero no hereditaria. Yo soy sinestésica. ¿Qué quiere decir la sinestesia? Después googlealo. La sinestesia es una particularidad que tenemos algunos seres humanos de nacer con o sea, es algo que cuando el bebé, digamos, nace y tiene demasiadas terminales nerviosas, que ya cuando el bebé es independiente de la madre no tienen mucha razón de ser porque estaban conectados con la placenta, por ejemplo, a través de la piel, eso se pierde, se va atrofiando, digamos. Bueno, los sinestésicos lo mantienen el resto de su vida. Entonces, yo, por ejemplo, tengo algunos sentidos interconectados. Por ejemplo, cuando yo escucho música, veo colores, además de escuchar música. Me acuerdo mi profesor de canto me decía, yo daría días de mi vida para en un minuto sentir lo que sentís vos. Le digo, es que yo no sé cuál es la normalidad tuya, porque nunca la tuve. Yo escucho una música clásica y veo amarillo, escucho rock y veo violeta, además de escuchar la música. Cuando yo leo, por ejemplo, me pasó el miércoles a la noche en el taller literario, mientras estoy leyendo un texto, yo siento cosas que tienen que ver con ese texto, mío o de otro. Cuando leo cualquier lectura me pasa eso.
de ver colores, o porque tengo una sensibilidad en la piel que mi marido se asombraba. O sea, yo tengo una sensibilidad, apenas me tocan, ¿viste? Tengo una hipersensibilidad en la piel, que es bueno eso en un punto, ¿viste? Porque está bueno, pero habrá gente que le molestará, que yo, aparte está ligado al oído absoluto, yo te puedo tocar la guitarra y el piano, te digo qué nota es sin diapasón, o sea, sin haber estudiado música, qué sé yo. Son cosas con las que uno nace y somos muy pocos los que tenemos esa, yo no diría don, es una capacidad distinta, qué sé yo, no sé. Pero a veces, y entonces eso también, de alguna manera creo que también hizo que yo fuera como soy. Porque tenemos un grupo de chat con algunos sinestésicos, la mayoría son mujeres, pero también hay algunos hombres. Hay muchos que son músicos, o sea, a veces me dicen que yo desperdicié mi vida dedicándome a la ciencia y no habiéndome dedicado al arte, por el oído que tengo, ¿viste? Pero no, digamos, puedo hacer las dos cosas, me gusta el arte también y lo disfruto, pero no como modo de vida, no como un hobby. Y a veces la gente nos pregunta y no sabemos cómo explicar lo que le pasa al resto de la gente. Yo lo veo con mis hijos no entienden muy bien, mi marido tampoco, o sea, ni mis hermanos son como soy yo. En general se da con hijos mayores, y no siempre, o sea, yo soy mayor de mis 4 hermanos, mis 3 hermanos son normales. Claro. Y se dieron cuenta una vez porque en el colegio me preguntaron, no me acuerdo, en un test de psicopedagogía, de esos que hacían antes en los colegios, en preescolar o en el jardín, ni siquiera me acuerdo si había preescolar. Me preguntaron por qué números había en una planilla, y yo dije, ¿cuáles? ¿Los rojos o los negros? Y eran todos negros, y resulta que solamente los sinestésicos veían algunos que eran rojos. Entonces ahí me hicieron mi papá que era médico me mandó a hacer el electroencefalograma, y bueno, me hicieron una serie de test y de pruebas, y se dieron cuenta que yo era sinestésica, porque ahora se diagnostica desde el nacimiento, pero en ese momento, hasta que yo no tuve 5 o 6 años, nadie se dio cuenta. Claro. Para cerrar, porque me parece interesante... Si tenés que desgrabar esto, te compadezco. No, para nada. Me encanta la tarea de desgrabar. Del total de personas inscritas en carreras afines a ciencia, tecnología y matemática, solamente hay un 33% que son mujeres. Ahora, antes había mucho menos. Sí. ¿Por qué pensás que sea esto? ¿Tiene que ver con algo en relación a la educación, a lo que se espera de la mujer, de lo que tiene que ser una mujer, a la falta de conocimiento o posibilidades? Digo, así como a vos una maestra te inspiró a ser bióloga, hay muchas chicas que no terminan, no completan sus estudios. ¿A qué crees que está relacionado? Mira, puede ser varias cosas, me parece que es algo combinado, yo creo que hay un poco de todo lo que vos mencionaste, ¿no? Porque depende también quién te educa, o sea, en tu casa y en el colegio, ¿no? Lo que te digan, viste que a veces los chicos también imitan o dicen, bueno, o por mandatos, que si hay chicos que tienen un carácter mucho más maleable, por decirlo de alguna manera, digamos, para equipararlo a un metal, no sé, viste, algo, no sé cómo se diría maleable en una persona, más manejable, entonces una madre que le dice, no, mirá, vos tenés que satisfacer a tu marido, estar al lado de él, viste que antes se decía eso, qué sé yo, mi mamá me contaba que mi abuela, cuando le decía que tenía que ser una buena esposa, qué sé yo, y mi mamá también quería ser profesional, y por suerte el padre la apoyó, mi abuelo materno tuvo 2 hijas mujeres, y él era constructor, pero era inmigrante, nunca pudo estudiar arquitectura o ingeniería, entonces la hija mayor, para mi mamá fue natural ir a la carrera de arquitectura, fue una de las primeras mujeres a entrar en la facultad de arquitectura. Después dejó la carrera y la retomó más adelante, ¿no? Porque, bueno, quería casarse, también privilegió el tema familiar, pero pensá que mi vieja, si viviera, tendría 80 y pico largos, casi 90 años ahora. Pero tampoco era muy común, la mayor parte de las mamás de mis amigas no son profesionales, son amas de casa. O si estudiaron alguna carrera, nunca ejercieron, ¿no? Eso también era común. Entonces yo creo que también depende mucho, hoy día todavía existen algunos estereotipos así, ¿no? Y también la inspiración que puedas tener en la escuela, o las cosas a las que vos tenés acceso, por suerte ahora a través de la web, o de no sé, las redes sociales, o la tecnología en general, o la tele, podés conocer cosas que antes no conocías, entonces
yo veo que hay bastantes chicas. En ingeniería ambiental, por ejemplo, yo tengo más alumnas mujeres que varones, curiosamente. Y mi gran orgullo es que muchas de ellas son primera generación de profesionales en la familia. Yo tengo chicas brillantes a punto de recibirse. Hay una que ahora le voy a dirigir la tesis, que es hija de una empleada doméstica y de un albañil. ¿Vos sabés lo que es para esa familia tener una hija ingeniera? Una chica brillante, una alumna de 10. Está haciendo una tesis espectacular, que ahora la está empezando justamente. Entonces, a mí me parece que se están dando también oportunidades con las becas Progresar, que dan a los chicos de las universidades del conurbano. Yo no puedo entender cómo alguien no voy a nombrar a ningún dirigente político porque me revienta la cuestión partidaria, ¿no? Y mucho menos voy a hablar de ninguna grieta, pero no entiendo cómo hay alguien que se le cruzó por la cabeza decir que las universidades del conurbano no servían para nada, cuando hay gente que no tiene opción de estudiar en la ciudad de Buenos Aires y que tiene la universidad cerca de su casa o de su trabajo y que además hace un gran esfuerzo. Esta chica que te digo, además de tener una mamá empleada doméstica y un papá albañil, tiene que cuidar a su hermanito, trabaja y encima estudia. Y me consta el esfuerzo que está haciendo para terminar la carrera, y lo va a terminar muy bien y tiene un muy buen promedio, porque es una chica muy inteligente y se rompió el alma estudiando. O sea, tengo muchas alumnas ingenieras ambientales, futuras ingenieras ambientales. También hay otras que en el camino se quedan, ¿viste? Porque no pueden. Hubo un tiempo que se les cortó la beca Progresar, ahora por suerte la volvieron a tener. Entonces eso les permite, ahora, bueno, en pandemia no tienen que viajar, ni comprar libros, pero antes era algo que necesitaban tener un pesito en el bolsillo para almorzar en la facultad, viste, una carrera como ingeniería, igual que las carreras de exactas, tiene mucho laboratorio, tenés que estar mucho tiempo en la facultad. Ahora mismo no tenés que ir a la facultad, pero tenés que mantener un buen servicio de internet, tener una buena computadora, porque si no, no podés estudiar. Esa es otra cosa, ¿no? Que no basta con poder conectarse solo del celular en una carrera como esa, ¿no? Sobre todo. Así que yo creo que es un poco de todo lo que vos dijiste para no irme por las ramas, ¿no? Para responderte, Teresita, lo que vos me preguntabas. Pero cada vez hay más y va a haber más. Y yo me alegro mucho que estemos conquistando esos derechos. Todavía nos cuesta superar ese techo de cristal que te decía, ¿no? Porque hay muchas empresas en las cuales no se acepta, por supuesto no van a decir que es porque es mujer, pero no se acepta que la mujer llegue a cargos directivos. Y hay tipos que no les gusta todavía recibir órdenes de mujeres. Cuando las mujeres somos mucho más intuitivas y podemos resolver problemas de manera mucho más sencilla que muchos hombres. Yo me doy cuenta, por ejemplo, la directora actual del CONICET es fabulosa, hizo cosas que no hicieron antes ningún otro dirigente previo. La jefa de gabinete que tiene el ministro Salvareza de Ciencia y Tecnología, que es Carolina Vera, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es brillante. La secretaria académica de la facultad, también del IPCC, que son doctoras en ciencias de la atmósfera y de los océanos, ¿no? La doctora Inés Camilioni también, o sea, hay mujeres brillantes en exactas, te digo de lo que yo conozco, ¿no? Las chicas mismas que te decía, científicas de acá, dentro de medicina, no sé, por supuesto que son de otra generación, son más jóvenes, no mucho más jóvenes, pero bastante más jóvenes. Toda esta movida empezó con las mujeres más digamos, de 40 y pico, 50 para abajo, no tanto de las de mi edad. Las de mi edad es más raro encontrar gente como yo. Soy un poco un bicho raro en ese sentido, pero Es justo aparte el cambio de medio de paradigma, de alguna manera. Y es una transición, viste, que llevó años, y bueno, pero yo trato de inspirar y les digo siempre que aprovechen esta posibilidad que hay ahora de toda esta conectividad, de todo yo, mira, por ejemplo, dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer en mi tiempo libre? Dije, bueno, voy a escribir una novela, justo surgió, el año pasado yo acepté, a veces se dicen que se alinean los planetas, ¿viste? Yo acepté, me propusieron ser embajadora de los premios Latinoamérica Verde por mi país, por la Argentina, para todo este año, nada más que por este año, ¿no? Y me nombraron a fin de año. Y justo en plena pandemia, en el mes de octubre, me contacta yo había hecho mi tesis en Paraná Medio, entonces conocía bastante el río Paraná, como había unas quemas frente a Rosario, que era un desastre el aire de Rosario, me contacta un productor de eventos rosarino, que nos conocíamos a través de las redes y a través de amigos en común, de músicos, amigos en común, porque yo sigo la trova rosarina hace mucho tiempo.
Entonces me contacta primero por Instagram, después me pide el WhatsApp, empezamos a poner, y hoy hablamos todos los días, te digo, somos súper amigos. Bueno, me pide asesoramiento ambiental para hacer un video que tenía que hacer de noche. Yo digo, mira, tenés que tener cuidado con el fotoperíodo de las aves, o sea, de los animales en general, de las plantas. Entonces hice una evaluación de impacto ambiental, que yo estaba acostumbrada a hacerlo. Me dijo, bueno, pero mira que no te podemos pagar, ¿no? Me dice, toda la gente lo hace en forma honoraria, lo que quiero es hacer algo audiovisual. Yo sabía que el tipo era brillante, que había hecho es el productor de eventos más grande de Rosario, uno de los más grandes de la Argentina, si no el más grande. Trabaja para la municipalidad. Entonces le dije, yo te voy a ayudar, quédate tranquilo. Bueno, nos empezamos a reunir. Justo coincidió que a mí me nombran embajador de los premios Latinoamérica Verde, entonces cuando en noviembre él termina el documento, tardó varios meses en hacer un producto fabuloso de 3 minutos y medio, que hoy está viralizado en todo el mundo, te cuento. Entonces, cuando en enero se abre, el 10 de enero, los premios Latinoamérica Verde, le dije, mira, César, se llama César Limonta, le digo, César, lo tenés que presentar. No, pero que no sé, qué sé yo, es una plataforma muy complicada. César, le digo, yo estoy acostumbrada a llenar plataformas cuando pido subsidio de libros para la facultad, cuando pedía para el laboratorio, cuando laburaba todo el equipamiento del laboratorio, estoy acostumbrada, yo te voy a ayudar. Vos me tirás la letra de lo artístico, yo te tiro la letra de lo ambiental. Nos conectamos por Zoom, así como estamos nosotras ahora, todos los días, todas las mañanas en enero. Yo tenía un solo día a la semana clase en Estados Unidos, nada más. Todo el resto de enero lo tuve libre. No me fui a ningún lado, estamos en plena pandemia. Entonces digo, aprovechemos el tiempo. Bueno, él desde su oficina en la municipalidad, en Rosario. Entonces fuimos completando y venció la presentación el 15 de febrero, después lo prolongaron hasta el 28 de febrero. Le dije, César, le digo, vas a presentarte en comunicación y en políticas públicas, que son las dos categorías nuevas, que no hay tanta gente y tenés más posibilidades. ¿Te parece? César, le digo, vas a ganar. Le digo, yo estoy segura. Porque yo veía otros proyectos que se presentaban, ¿viste? Porque también motivé a que se presenten. Yo tenía que buscar proyectos de académicos, artísticos, que tuvieran que ver con lo ambiental, que se presentaran los premios en distintas categorías, en energías renovables, en educación, en un montón de cosas. Entonces, bueno, había hecho todo un cronograma, todo por plataforma, por supuesto. Antes la gala se hacía presencial en Guayaquil, en Ecuador. Y a mí me conocieron cuando me proponen ser embajadora, porque yo el año pasado ayudé a una periodista científica, Gabriela Enzink, que ella hizo que... ella trabaja para el Cronista, hace notas sobre empresas así de triple impacto, y hizo un libro que se llama Economía Verde en América Latina, y me pidió que yo se lo corrigiera, y yo en el verano tenía tiempo, y entonces se lo corregí, y que después me pidió que se lo prologara, y cuando tuvo que presentarlo en la alfombra verde de los premios Latinoamérica Verde en agosto del año pasado, yo se la presenté online. Y ahí me conocieron y me propusieron después ser embajadora. Entonces, bueno, yo ahí pregunté, le digo, pues, ¿puedo proponer un proyecto en el cual yo colaboré? Porque además de ser embajadora, pensé que por ahí, no, me dice, ¿cómo va a estar reñido? No, al contrario, si todos los que son embajadores presentaron proyectos y presentan proyectos también. Algunos no ganaron otros años y lo vuelven a presentar. Bueno, entonces le digo, presentémoslo, porque yo era colaboradora del mismo proyecto, ¿entendés? Con una canción preciosa original de Rubén Goldín, todo original, una empresa de drones donó la parte aérea, la prefectura colaboró porque había que cortar el tráfico de la hidrovía, o sea, fue toda una movida. Para un producto de 3 minutos y medio, se trabajó meses en pandemia, con los aforos, con los permisos, con el alcohol en gel, con el distanciamiento, y vos imaginate, ¿no? La movida, lo que fue. Entonces, ¿qué te cuento? Que el 1 de abril, me dicen los 500 mejores, entre miles, sale este proyecto. Y cuando dicen la terna de comunicación, el 1 de mayo, este proyecto es el único argentino de la terna de comunicación, compite con un proyecto de Estados Unidos, de un hispanoparlante, y con Colombia. Y ahora estamos esperando el 5 de julio y los primeros días de agosto, que se va a definir el 5 de julio hay una reunión previa, y después en agosto la alfombra verde se define el ganador. Pero por lo menos sabemos que estamos dentro de los 3 mejores de América Latina. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso de alguna manera es poder canalizar la pasión y hacer algo en pandemia, que la gente había un montón de músicos, de artistas, de gente que no tenía laburo, y dijo, bueno, hagamos aunque sea algo para visibilizar este ecocidio, estas quemas intencionales frente a Rosario, que están haciendo un desastre, encima es la bajante histórica más tremenda del río Paraná. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de mi novela, que se basa en toda la historia esta que te estoy contando, ¿no? Y bueno, está basada en los hechos reales, en la gente que prende intencionalmente fuego a los pastizales y a los bosques frente a Rosario y todo, pero también tiene historias
de personajes que están ficcionados, que hablo con gente de las distintas ONGs que hicieron toda la movida para que me cuenten un poco cómo fue, y yo sobre la base de eso ficciono, y escribo, por eso me anoté en el taller literario de Daniel Goebel, y que estoy feliz de estar escribiendo esta novela. Y el oficio, vos fíjate que el oficio del escritor es uno de los pocos que no cambió mucho fuera de la pandemia que en pandemia, porque vos lo sabés muy bien como futura periodista, como periodista que sos, que estás estudiando, que es un oficio muy en soledad. O sea, vos te encerrás y te pones a escribir y te tenés que concentrar, a lo sumo buscar material, las fuentes, todo eso, que ahora no tenés ni que ir a una biblioteca, agarrás el teléfono, agarrás internet y tenés la biblioteca en la computadora. Entonces, yo me paso horas que me olvido hasta de la comida, me olvido de comer escribiendo. Me fascina, y deposito toda esa energía ahí, ¿viste? Entonces, cada uno tiene que buscar, en vez de estar lamentándome, ay, no puedo salir, no puedo viajar, me encantaría ir a Londres a ver a mi hijo, tengo un pasaje que puedo tener por los puntos que vengo juntando hace 500.000 años de la tarjeta de crédito, yo me podía haber ido a Londres, pero no, voy a esperar que pase todo este pelote y nos hablamos por Zoom, ¿viste? Me encantaría viajar, pero no me muero por irme de vacaciones. Tengo otras cosas que hacer en mi vida que también me llenan la vida, ¿no? De alguna manera. Así que bueno. La última. Ahora vos sos docente, y ¿qué trajo de bueno la tecnología a la hora de estudiar esto que hablábamos antes de que, bueno, había que tipear la tesis 17 veces, que los mapas y demás? ¿Qué ves que es distinto, que decís, qué bueno que exista esto? Mira, por un lado la tecnología por supuesto es una herramienta que ayudó muchísimo, porque todo es mucho más ágil, más rápido, pero también, y lo ves por redes sociales como Instagram, por ejemplo, que todo es muy inmediato, todo tiene que ser ya. Yo lo veo con mis hijos, que les mando un audio de más de 2 minutos, no lo escuchan, o le ponen el acelerador que tiene WhatsApp ahora, ¿viste? Me resulta muy gracioso escucharme rápido. Mamá, audio de más de 2 minutos, no tengo tiempo. ¿Cómo no tenés tiempo? Si estuvieras acá, estaríamos hablando en una conversación de 1 hora. Bueno, ese tipo de cosas, o sea, lo que yo veo en este momento con la juventud, por eso, perdón que fui larguera con vos y por ahí te estoy embolando, ¿viste? De tanto tiempo que hace que estamos charlando, pero yo noto que hay mucho individualismo. Los pibes es como que, digamos, si tienen una pareja, por ahí prefieren estar con cama afuera, ¿no? o hacen touch and go, o sea, no se comprometen como se comprometían antes, que no tiene que ver con la tecnología en sí, pero es parte todo de lo mismo, quiero decir, con la rapidez con la que se vive. No digo que esté mal, ojo, a lo mejor está bueno. A mí me hubiera encantado por ahí tener la posibilidad de viajar con mi novio y no estar obligada por mi papá a casarme. Por suerte me fue muy bien, pero tengo amigas mías que se sintieron obligadas a casarse y a los 3 años se separaron. Yo tuve la suerte de que tuve un tipo fantástico al lado mío y que nos encantaba estar juntos. Lamentablemente murió joven, pero no todo el mundo tuvo esa suerte. O sea, tengo muchas amigas divorciadas de mi edad. Entonces hoy está bueno que los pibes sean más independientes, que tengan relaciones antes, o que no piensen en casarse o en tener hijos si no quieren. O sea, eso está muy bien. Me parece que cada uno tiene que poder decidir lo que quiere hacer de su vida, ¿no? Es también de lo que hablábamos antes, es una forma de haber ganado derechos que antes por ahí no es que no se tenían, pero a veces se pensaba como que, no sé, que algo estaba mal o que daba culpa, qué sé yo, tal vez no fue mi caso, pero sí lo noté en mucha gente de mi generación. Y la tecnología indudablemente que es una herramienta fabulosa, porque vos imaginate yo a veces pienso, la gente que vivió la mal llamada gripe española a principios del siglo XX, que no tenía nada de todo esto, ¿no? Que tenía que estar encerrada sin nada, no había ni radio en ese momento, imagínate, ahora con todas las plataformas para ver películas on demand, es imposible aburrirse, qué sé yo, con todas las posibilidades que hay. Entonces no veo por qué esa necesidad desesperante de salir a reunirse y a juntarse y a agarrarse el virus, qué sé yo, eso es algo que realmente todavía no termino de entender, qué poca, no sé, qué poca vida personal uno puede tener. O sea, uno tiene que empezar a quererse uno y saber lo que a uno le gusta y lo que uno quiere, y elegir eso frente a otras cosas quiere decir que vos tenés o sea, que uno tiene una vida muy vacía, si no puede hacer otras cosas. Cero tolerancia a la soledad y al encuentro con uno mismo. Claro, eso trajo también esta
esta época, ¿no? Y con todo rápido, y viste que en Instagram tiene que ser todo hermoso. Yo debo ser la única que sale, que siempre lo digo, ¿no? En mis redes sociales, soy la única que no sé, yo me niego rotundamente a maquillarme. El otro día fue muy gracioso porque tuve que hacer una presentación justamente por el video con César, para la Red Argentina de Paisaje, un encuentro de todos los nodos de todo el país, para contar lo del video, y había una foto mía maquillada y con el pelo corto y los reflejos, o sea, de otra época, de hace un año y medio atrás, de principios del verano del 2019-2020, antes de que explotara la pandemia en marzo. Y no me reconocían, y le digo, claro, yo tenía el pelo corto, yo no volví a la peluquería porque mi peluquería no tiene buena ventilación, y yo esa peluquera no la cambio por ninguna otra, entonces hasta que no tenga las 2 dosis de vacuna y esto no esté un poco mejor, no pienso ir a la peluquería. Entonces no me importa que se vean las canas, no me maquillo, me niego rotundamente a maquillarme, y si el que no le gusta verme así, que no me mire, así me levanto de la cama y así me voy a dormir, ¿viste? Esta es mi cara. Pero hay gente que no, ¿viste? No sé, ay, no me puedo ver, no sé, me dice una amiga mía el otro día, ay, si no voy a la peluquería, pero te digo, pero tu marido, no, a mi marido no le importa, y entonces le digo, ¿qué te importa? No, pero yo tengo que estar linda, porque si no, mirá, imagínate, se va a buscar otra. Digo, bueno, pará, qué poca confianza que le tenés a tu marido. No sé, son cosas que a mí me causan gracia, te digo la verdad, me causan mucha gracia. Pero bueno, es así. Es así. Bueno, Incluso no a tengo veces nada más me dicen, no pareces la edad que tenés. Bueno, no sé, será porque estoy llena de vida y porque hago cosas que me encanta hacer, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Realmente. No parás. No paro y estoy contenta de todo lo que hago, porque, o sea, me voy a dormir contenta y mi cabeza sigue funcionando y sueño con lo que voy a hacer al otro día, y bueno, también tiene un poco que ver con esta capacidad sinestésica que eso no quiere decir que en algún momento de mi vida no me haya agarrado un estresazo, viste, que también los tuve, pero bueno, ahí supe parar. Pero ahora, viste, que la verdad estoy adentro de mi casa, ¿qué problema tengo? O sea, tengo todo el tiempo del mundo, así que, bueno, Teresita, fue un placer, la verdad. No sé si tenés más preguntas. Yo no tengo apuro, te aclaro. No Todavía tengo nada. todavía tengo un ratito más, mis alumnos me están esperando, pero tengo unos 10 minutos más, así que, bueno, gracias por la entrevista, espero que te sirva para tu trabajo. No te vayas, espera que voy a cortar la grabación, y bueno, nos despedimos de los que nos estén viendo después por YouTube. A ver.